maestro Manuel Jesús Jurado Paz, nos impartirá la conferencia Principios Constitucionales en Materia Fiscal. Maestro, por favor. Muchas gracias. Cuando hablamos del sistema jurídico, generalmente tenemos la percepción de que este sistema jurídico se soporta en leyes, pero la norma no lo es todo. Y en este punto quisiera hacer alusión a este debate suscitado en la teoría jurídica contemporánea, Herbert Hart, Ronald Dworkin. Tenemos la referencia necesaria en el sentido de que Hart concibe al sistema jurídico exclusivamente como reglas, mientras que Dworkin dice, oye, no solamente hay reglas, también hay principios. Y estos principios son precisamente la base a partir de la cual podemos construir todo un sistema jurídico. Una vez que los principios son adoptados por las constituciones de los estados, es ahí donde precisamente adoptan la fortaleza, la fuerza que va a dotar a todas las leyes que integran este sistema jurídico. En el caso de la materia fiscal, tenemos ubicados el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, palabras más, palabras menos, nos refiere que son obligaciones de todos los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que designen las leyes, que establezca la ley. Entonces, a partir de este artículo constitucional, hacemos la referencia a 4 principios fundamentales en materia fiscal. Tenemos en la Filmina la proporcionalidad, la equidad, la legalidad y el destino de la contribución. Dentro de los principios constitucionales, sin duda, los que generan mayor confusión son precisamente estos 2 primeros, cuando hablamos de proporcionalidad y cuando hablamos de equidad. Tenemos en la presentación algunos elementos que nos van a permitir distinguir cuándo realmente nos abocamos a la proporcionalidad y cuándo nos referimos a la equidad. Primer punto, la proporcionalidad se refiere a la capacidad contributiva, es decir, a la distribución de las cargas fiscales, mientras que la equidad nos habla de un problema de igualdad de los causantes ante la ley. Otro criterio, bueno, en el caso de la proporcionalidad se aboca a la progresividad, mientras que en el caso de la equidad tiene una noción de igualdad. La proporcionalidad busca desigualdad, ¿por qué? Porque el que tiene un ingreso mayor tiene que tener una tributación cualitativamente mayor de aquel que tiene un ingreso mediano o menor. Cuando hablamos del gasto público, partimos de un concepto de buena fe realmente. ¿Por qué? Buena fe respecto del contribuyente para quien ejerce, ¿sí? Para quien destina esta tributación, esta percepción al gasto público, porque, bueno, nos quedamos con la idea de que en efecto se utiliza así, entre comillas también, ¿no? Porque realmente ese es uno de los anhelos que tiene el sujeto pasivo, que realmente vea traducido lo que él está aportando en servicios públicos de calidad. Ahí tenemos un problema. Si hablamos de países del primer mundo, en efecto, el padrón de contribuyentes es mayor, la recaudación puede ser mayor, pero también el Estado responde en la medida de lo posible, obviamente, a satisfacer estas necesidades. Y este gasto público precisamente se refiere a ello, a las necesidades sociales, colectivas o generales. Es decir, no supeditar el interés particular, el interés individual al interés colectivo. Hablamos estrictamente de servicios públicos. Aquí también cabe distinguir la razón formal de la razón sustancial. La razón formal, gasto público estrictamente; la razón sustancial, gasto público con un fin determinado. Aquí tenemos 3 ámbitos: el fiscal, el parafiscal y el extrafiscal. El ámbito fiscal, hablamos de la recaudación por parte del Estado y la distribución de forma general en cada uno de los ramos. En el ámbito parafiscal, bueno, hay entidades que son órganos fiscales autónomos. Tenemos el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos al Infonavit por ahí también, que perciben y también aplican eso, pero para la propia realización de sus actividades. Y tenemos los fines extrafiscales, que son aquellos en los cuales se pretende alentar o desalentar alguna actividad que incide de manera directa en la economía nacional. Un ejemplo, las cuotas compensatorias con el carácter de aprovechamientos que estas tienen. Y bueno, en términos generales, tenemos ya la visión de los 4 principios sobre los cuales se debe soportar la materia fiscal, hablando de tributación.
Sin embargo, el problema de este asunto es que en muchas ocasiones no estamos del todo convencidos de que nuestras leyes realmente se sustenten en esto. Porque ayer hacía referencia a uno de los ponentes en el sentido de que cada día se dota de mayores facultades y atribuciones a la autoridad, y de que estos derechos del contribuyente realmente te dicen sí te doy por un lado, pero al final de cuentas te digo en este caso no, en este caso es una excepción a este derecho que tú tienes. Entonces es este jaloneo prácticamente entre contribuyente y Estado, porque mientras el contribuyente va abriendo brecha, bueno, el Estado lo va tapando, ¿no? Al final de cuentas. Pero caemos en el supuesto de que precisamente nos falta una cultura de la tributación, pero también al Estado le falta realmente demostrar que eso que nosotros contribuimos para ese gasto público realmente se ejerza de forma efectiva, que veamos traducida nuestra aportación en servicios públicos y en servicios públicos de calidad. Solamente así. ¿Por qué? Porque si hablamos de cuestiones, por ejemplo, ¿no? Cuando en el caso de la ley del IDE, bueno, para aquellos que no estaban en el padrón, pero al final de cuentas también tiene una injerencia para aquellos que realmente estamos tributando, aunque exista la cuestión ya en los elementos neutralizadores de este impuesto, ¿no? Quiero concluir mi participación. Tenemos que hacer un análisis, tenemos que hacer una exigencia también a nuestros legisladores en el sentido de que respeten y de que volteen la vista ya precisamente a estos principios, que no solamente, incluso las propias autoridades, que no se aboquen solamente a ese aparato normativo, que volteen la vista a un peldaño más arriba, que se vayan a los principios. Que se vayan a los principios, y solamente de esta manera nuestro sistema jurídico se va a encontrar robustecido y también es un beneficio para nosotros como contribuyentes. Muchas gracias. Nuestro siguiente ponente, que nos dará la ponencia de discrepancia fiscal y lavado de dinero, el doctor Alfonso Ramírez Aguilar. Bienvenido. Gracias. Discrepancia fiscal. ¿Qué cosa es discrepancia fiscal? Si entendemos primero el concepto y que nos sugiere la definición la Real Academia Española, de la lengua española, discrepar es diferenciarse una cosa de otra, estar en desacuerdo. Eso es lo que entendemos por discrepancia. Ahora, en materia fiscal, por favor, la siguiente. Entendemos cuando hay erogaciones que superan a los ingresos que tenemos reportados ante la autoridad. Y son tres pasos fundamentales que sigue la autoridad. Uno es, determinan que si tenemos ingresos reportados al SAT, los compara con las erogaciones que ella pudo encontrar o fiscalizar, y de ahí determina si las erogaciones son superiores a los ingresos, existe una discrepancia. Si no se comprueba el origen de esa discrepancia, nos dice va a ser un ingreso del capítulo 9, que son otros ingresos de las personas físicas. También nos dice que los préstamos y donativos que no declaremos serán ingresos omitidos o ingresos del capítulo 9. De ahí determina la autoridad una liquidación del crédito y ya tenemos formalmente un crédito fiscal si no se impugna. Y entramos en el supuesto. Impugnamos, pagamos. ¿Qué pasa si no impugno, si no pago? ¿Se puede convertir un delito fiscal, la discrepancia fiscal? Pues precisamente ese es el tema que vamos a terminar el día de hoy. ¿Qué vamos a entender como erogación? También el 107 nos dice que vamos a entender como erogación. Y nos dice que los depósitos en cuentas bancarias se van a entender que son erogaciones. Incluso, entre otros, ¿verdad? Los gastos y las adquisiciones de bienes. Que ahorita ustedes saben que cada vez que vamos a comprar, ya las empresas están emitiendo facturas electrónicas. Y el emitir facturas electrónicas quiere decir que cada compra que nosotros vamos a realizar, inmediatamente la autoridad sabe cuánto estamos gastando. Si vamos a depositar en el banco, la autoridad sabe cuánto estamos manejando en nuestras cuentas bancarias a través del IDE. Y si adquirimos bienes inmuebles, el notario hace favor también de decir cuánto fue la inversión, ¿verdad? Si constituimos una empresa, también dice cuánto aportamos de capital. Entonces, toda esa información de la que se llega a Hacienda, pues puede determinar cuánto fueron las erogaciones que tuvo una persona física. Si una persona física, estando obligado a presentar su declaración, no la presenta, el artículo 107 considera que se presentó como si no hubiera tenido ingresos.
Refuerza la idea el artículo 175 cuando nos dice que las personas están obligadas a declarar la totalidad de los ingresos. Quiere decir que tengo la obligación yo, persona física, de declarar la totalidad. Sin embargo, como el artículo 175 es general y el 106 es específico, prevalece el 106 en el caso de los informes, que es préstamos, donativos y premios, sobre este 175 que es general. Quiere decir entonces que el principio sería, sobre la ley general prevalece la ley especial. Es el caso del 106 con el 175 relacionado con el 109. El siguiente, que es lavado de dinero. Muy bien. Es muy interesante, vean ustedes, porque esta figura de lavado de dinero, si ustedes recuerdan a personajes como Al Capone, pues realmente, ¿por qué no lo agarraron por el tráfico del whisky? Ni por la protección que vendía. ¿Por qué lo agarraron? Precisamente por un tema fiscal. Hay otro caso de corrupción, pero esto ya, vean ustedes cómo cada vez están saliendo más a la luz. De repente una persona, esto nada más se los dejo, no quiero que tomen la idea, pero vean ustedes cómo se da el proceso de lavado de dinero. Esto es el caso de supuesto de corrupción denunciado por el PAN. El día de ayer salió a la luz un inmueble del candidato del PRI, en Avenida Reforma de la Ciudad de México, el cual compró en 10 millones de pesos y ahora vende en 5 millones de dólares. ¿Qué hicieron ahí? ¿O qué están haciendo ahí? Piénsenlo, por favor. Pero imagínense ustedes que yo vendo mi casa. ¿Grabo impuestos o no grabo impuestos? Ahí se los dejo. Pasamos al siguiente. El 108, primera parte, nos establece que es el delito de defraudación fiscal. Y en uno de los párrafos del 108 dice: el delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el 400 bis del Código Penal Federal se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y ahí está la parte de análisis que debemos de hacer. El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el 400 bis del Código Penal Federal se podrán perseguir simultáneamente. Pregunta: ¿el delito de defraudación fiscal es el que se encuentra previsto en el primer párrafo del 108? En el primer párrafo del 108 dice: delito de defraudación fiscal, quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de una contribución. Ahí está. Ahora, ¿la discrepancia fiscal es lo mismo que defraudación fiscal? Si no lo es, no tiene por qué perseguirse simultáneamente. Entonces, una cosa es discrepancia fiscal y otra cosa es el lavado de dinero. Pero la siguiente parte dice: se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto viene de revés. Dice que si primero encontraste un delito de defraudación fiscal del 108, primer párrafo, lo puedes seguir también por el 400 bis, que es lavado de dinero. Y viceversa. La siguiente parte dice que una vez que yo ya encontré recursos de procedencia ilícita, presumo que también hay un delito de defraudación fiscal. Pero el delito de defraudación fiscal fue el que mencionamos hace un momento, que establece el 108 en su primer párrafo. El delito, lo que tiene que ver con discrepancia fiscal, no es defraudación fiscal. ¿Que es equiparable? Sí, pero ahí no lo dice. Para los efectos de este se entiende que son productos de una actividad ilícita los recursos o derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Ahora, la procedencia en materia penal es la misma que la procedencia que tengo que entender en materia fiscal. No, no lo es. Gracias. Por su tiempo, maestro. El maestro nos va a hacer el favor de dar una conferencia de blindaje jurídico del patrimonio del empresario. Vámonos desde el ámbito jurídico y le vamos a dar un enfoque fiscal. ¿Qué es el patrimonio? Gutiérrez y González señala en su libro El patrimonio precisamente que cualquier indigente incluso tiene un patrimonio, es decir, es una bolsa vacía, pero es un patrimonio. Otros autores dicen que es el conjunto de bienes y derechos y también pasivos susceptibles de cuantificar. Eso es el patrimonio. ¿Quién puede obtener un patrimonio y hacerse de algo? Fácil, cualquiera que esté activa
en la vida social, en la vida económica. Olvidémonos de los ninis, de que ni estudian ni hacen nada, ¿verdad? Ellos es muy difícil que puedan hacer un patrimonio. Los que están activamente en la economía nacional son aquellos que pueden hacerse de un patrimonio. ¿Cómo podemos modificar nuestro patrimonio? ¿Cómo podemos aumentarlo? Ya decían, voy a obtener algunos datos que han dicho mis colegas en materia constitucional, en la parte de la legalidad y en la parte de discrepancia, porque al final de cuentas, esta charla es cómo blindar nuestro patrimonio. Bueno, podemos modificar nuestro patrimonio a través de transmisión del dominio, a través de compra-venta, a través de copropiedad, a través de usufructos, a través de comodatos, a través de fideicomisos, a través de donativos. Y lo importante de todas estas figuras que le acabo de comentar es hacerlo conforme lo señalan las leyes, aprovechar también los beneficios que dan las distintas normas impositivas que tenemos aquí en México. Ahora, al lado de esta materia fiscal, miren, es tan difícil, como dije al inicio, hacerse un patrimonio que todo lo tenemos que proteger. El maestro José Manuel Morita Cancino, que es expositor también de esta casa de estudios, es un experto en materia de intangibles. Y en una de las clases que soy honrosamente alumno de él, comentaba, ustedes como profesionistas tienen un activo intangible muy valioso, sus conocimientos. Los conocimientos que tenemos cada uno de nosotros, la experiencia que adquirimos a través de la vida, a través del trabajo, son susceptibles de cuantificar. Y el maestro Corrado no me podrá dejar mentir que es próximo a ser corredor público, que es el corredor público el experto de cuantificar todos esos activos intangibles. Lo más idóneo, lo más lógico desde el punto de vista jurídico es que todos esos conocimientos que ustedes tengan deben de protegerlo, deben de blindarlo a través de derechos de autor, a través de marcas, a través de patentes. Imagínense ustedes cuánto vale la marca de Coca-Cola. Probablemente en el capital contable, el capital sea casuístico, 1 millón de pesos. Capital contable, pero para venderlo, quieren vender la marca. ¿Cuánto no valdrá la marca de Coca-Cola? Millones de pesos, millones de pesos. Estoy viendo que una nota que acaba de comprar Coca-Cola, una marca de Brasil, en una cantidad estratosférica de muchos ceros a la derecha. Entonces, aquí lo importante, señores jóvenes, como comenté al inicio, es proteger todo el patrimonio a través de distintas figuras que señalan las normas jurídicas mexicanas. Uno de los instrumentos que tenemos en nuestra materia, en el Código Civil, es la sucesión. Es la sucesión para poder proteger el patrimonio. Señores, en el mes de septiembre estamos a escasos 2 meses y días, que es el mes del testamento. Aún así no estemos pensando en morir, aún así estemos jóvenes, hay que proteger el patrimonio a través del testamento. En el mes de septiembre yo creo que sale casi regalado hacer el testamento. Pero créanme, podemos proteger el patrimonio y podemos prevenir problemas familiares. Hay un dicho, ¿quieres una familia dividir? Por tus bienes a repartir. Señores, es importante prever todas estas situaciones desde el punto de vista patrimonial de la familia. Atención, otro aspecto que podría yo mencionar también, cómo proteger el patrimonio, no lo echen a saco roto lo que voy a comentar, a través de sociedad de responsabilidad limitada. Esta figura jurídica, que es mi tercer libro que estoy trabajando en estos momentos, la sociedad de responsabilidad limitada en México, estamos abordando temas patrimoniales y que estamos enfocándonos a que el día de hoy en el sistema jurídico mexicano es la sociedad por excelencia la mejor. La mejor. No voy a abordar más en este tema, pero se los dejo ahí en el tintero para que ustedes puedan analizar e investigar un poquito más de esta materia. Otra forma de poder proteger el patrimonio, señores, sin lugar a dudas ustedes ya lo conocen, a través del patrimonio de la familia, patrimonio familiar que está concebido en el Código Civil Federal y en el Código también local. Miren, en el Distrito Federal el patrimonio de la familia se conforma con aproximadamente 2 millones de pesos.
Aquí en el estado de Chiapas lo conformamos cerca de 220,000 pesos. ¿Qué es lo que conforma el patrimonio de la familia? La habitación, una parcela para cultivar, los enseres de la familia. Pero alguien me podría preguntar, oye, pero si mi casa cuesta 1 millón de pesos y nada más el patrimonio de familia abarca 220,000 pesos. Sí, es cierto, pero ya los tribunales han dicho que si tu inmueble, tu casa habitación, cuesta 1 millón de pesos, pues tu patrimonio de la familia es equivalente al 1 millón de pesos. ¿Por qué? No puede decir, bueno, solo el baño vale 220,000 pesos y hasta eso está protegido. No, es en su conjunto. Muchas gracias.